Estimados hermanos, y dígale al que está a su lado, prepárate, ¿para qué cosa? A ver, prepárate para la bendición. Tan pronto llegué a la iglesia y fui recibido por nuestros niños y jóvenes, nuestro corazón, nuestra alma rebosa de alegría. Por eso tengo que también hacer un alto y hacerles saber que mañana es la noche del ministerio juvenil. Queremos ver todos nuestros aventureritos, todos nuestros conquistadores, guías mayores, también nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Ustedes también. Si hay alguien aquí que quizás dijo, pero pastor, yo no estoy entre todos esos, le tengo una buena noticia. Usted tiene juventud acumulada. ¿Quién dice amén a eso? Tiene juventud acumulada. Muy bien, estoy contento, voy a predicar una vez más. ¿Usted ha recibido bendición todas estas noches? A ver, enséñeme. Sé que también aquellos que están a través de la vía cibernética han recibido mucha bendición. Escriba ahí, en ese lugar donde usted puede escribir su observación o comentario de bendición. Repito, comentario de bendición. Haga saber de dónde usted nos está conectando para que esta reunión, que tiene como objetivo y propósito bendecir a través de todas las vías, nos podamos nosotros también gozar con aquellos que están al otro lado de esta reunión. Pero son parte, ¿verdad que sí? Son parte de esta reunión. La ciudad tiene sus desafíos. Agradezco a todos los helicópteros que nos han traído a mi esposa y a mí al portal de la iglesia de Portales. ¿Quién dice amén a eso? Nosotros no sufrimos, mi esposa y yo no sufrimos de el tránsito de la ciudad porque nos traen unos helicópteros exclusivos aquí. Déjenme parar ya la broma, no vaya a ser que alguien se lo crea, amén. No vaya a ser. Un día dije, necesito un helicóptero para poder cubrir todos los territorios y se levantó la mano en la parte de atrás y un hombre me dijo, encuentre el helicóptero, ya tiene el piloto. Y genuinamente era un piloto de helicópteros venezolano y me hizo saber, estoy disponible. Así que ya tenía piloto, pero el helicóptero nunca llegó. ¿Quién dice amén a eso? Seguimos disfrutando de estas reuniones hoy bajo la serie Vendré otra vez. ¿Quieren decirlo conmigo? Vendré otra vez. Vendré otra vez. Cuando usted esté desanimado, cuando el día vaya difícil, cuando esté ahí entre todo ese desafío del diario vivir, por favor repita las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús tienen poder. Dígale al que está cerca de usted, las palabras de Jesús tienen poder. Dígaselo a alguien cerca. Las palabras de Jesús poseen poder. Y eso le cambia el día. Le cambia el día. Saber que Jesús prometió volvernos a buscar, volver a esta tierra, volver a hacernos saber que este no es nuestro lugar. Tengo otra buena noticia, dígale al que está cerca de usted, el pastor todavía no ha empezado a predicar, ya lo conocemos, no ha empezado a predicar, pero dígale al que está cerca de usted, te tengo una buena noticia, dile, te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que estamos un día, como el día de ayer ya pasó, estamos un día más cerca del regreso de Jesús. Amén, iglesia. Un día más cerca. Y los cristianos emanan esa alegría, emanan esa esperanza. Hay veces que nuestros silencios hacen que la gente se pregunte, ¿y por qué está tan tranquilo? ¿Por qué esa persona está tan feliz? Y es porque repetimos las palabras de Jesús en nuestras vidas. Las creemos y las compartimos. Hoy y esta noche voy a compartir con ustedes bajo el título, a ver si me ayudan, ¿qué dice acá? Muchos, ¿qué cosa? Muchos se burlarán. Abran su Biblia una vez más en Mateo. Mateo capítulo 24, ese poderoso capítulo de grandes realidades, el capítulo número 24 del primer evangelio según
Mateo. El versículo va a ser el versículo de arranque en el estudio de la palabra del Señor en esta noche, el versículo número 37. Mateo capítulo 24, versículo 37. La palabra del Señor dice claramente: como fue en los días, ayúdame iglesia, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben qué? Estoy más que claro que ninguno de nosotros estuvo en los días de Noé. Ninguno de nosotros fue parte de esa sociedad antidiluviana. Si hubiese sido parte usted y yo de los días de Noé, no tan solo tuviéramos suficiente edad, voy a ponerlo de igual forma como dije al principio, suficiente juventud acumulada. No solamente tuviéramos suficiente edad, sino todos nosotros hubiésemos o estado dentro del arca o hubiésemos tenido que en medio de aquel episodio tan y tan intenso hubiésemos salvado nuestra vida nadando, flotando por todo ese tiempo. Evidentemente nada cuadra. No estuvimos, eso es lo único que podemos decir. Nadie ha mantenido sus días hasta nuestros días, de aquellos 8 que fueron salvos por la fe de uno en aquel barco construido con instrucciones específicas. Evidentemente, mucho menos ninguno de nosotros en el increíble momento de cuando las cataratas, según el espíritu de la profecía, de las aguas del cielo se abrieron, soportaron semejante fuerza de miles y miles de galones que caían del cielo llamado diluvio. Así que la Biblia nos tiene que decir en esta noche por qué las palabras de Jesús son como fue en los días de Noé. El verso 38 nos empieza a decir: porque en los días anteriores al diluvio, claro, después del diluvio los días cambiaron. Porque los días anteriores al diluvio, la gente, diga conmigo la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso número 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también, y vuelve y recarga, será la venida del Hijo del Hombre. En el versículo pudiéramos hablar de qué comían. En el versículo tal vez pudiéramos sacar tiempo, estimada iglesia y distinguidos amigos, para hablar de qué bebían. ¿Cuáles eran los tragos importantes de la época? ¿Cuáles eran las mezclas de las aguas que tomaban? ¿Cómo eran las costumbres y las malas costumbres de los casamientos? Porque el versículo dice que se casaban y se daban en casamiento. Pudiéramos sacar tiempo para explorar todas esas realidades, pero hoy voy a echar todo eso a un lado y hoy quiero que nuestras mentes se enfoquen a que el versículo habla de la gente. El versículo habla de personas. El versículo habla de seres humanos. Y aunque pudiéramos nosotros extraer de la historia y de la investigación cuáles eran las costumbres
de lo que comían, de lo que bebían y de cómo se casaban y se daban en casamiento, creo que es importante en esta hora sacar la importancia de que aquel barco, aquella instrucción de construir aquella gigantesca e imponente embarcación, era con un solo propósito, el de salvar gente, el de que personas aceptaran el llamado, aceptaran la invitación y entraran al barco, que cuando las aguas empezaran a caer desde los cielos, cosa que muchos no creyeron. Hoy voy a hablar de los burladores. Muchos no tan solo no creyeron, sino aquellas personas antidiluvianos se dedicaron a burlarse, a señalar, a ridiculizar a aquel hombre llamado Noé, que había levantado un mensaje de que iba a llover en un lugar que no llovía, y para colmo de colmos, que Dios le había dicho que hiciera un gigantesco barco donde todos los que entraran, según el registro bíblico, iban a poder estar seguros. El barco iba a flotar, no iba a pasar absolutamente nada, no iba a existir un náufrago, no iba nadie a perecer. Había que poner la fe en acción, entrar, creer, entrar y esperar. Ellos no sabían que durante 40 días el barco iba a estar flotando. Ellos no sabían a dónde iban a parar en un puerto seguro. Ellos tampoco sabían que iban a levantar un altar de agradecimiento. Mucho menos sabían que Noé iba a lanzar una paloma que no regresó y otra que regresó con hojas de laurel. Ellos no sabían que el arco iris se iba a plasmar delante de su vista. Todo eso estaba por suceder. Lo único que ellos debían hacer era creer en el mensaje de entrar a esa embarcación, y supuestamente en la mente de varios, muchos dudaron, no lo hicieron. Otros, conforme al registro bíblico, conforme a la fe de Noé, él, sus hijos y sus esposas y su esposa entraron a esa embarcación. Para colmo de colmos, como nadie entró, Dios envió animales de 2 en 2 y se llenó el barco de animales de todas las especies. Pero en medio de esa realidad, hoy yo quiero que nos enfoquemos en la gente. En la gente. Similar a los días de Noé. Yo no estuve en esos días, pero tengo claro que hubo gente. Yo estoy en estos días y tengo claro que hay gente. Observemos por un espacio de tiempo las personas. Yo les voy a hablar de las personas hoy día. Las personas hoy día, lamentablemente, viven en medio de una corrupción moral generalizada. Vamos a sacarle una foto a la realidad de lo que estamos viviendo. Y con esto no estoy invitándole a usted a creerse, ni tampoco me estoy invitando y colocando mi nombre en la lista de los perfectos que no sufrimos de las cosas que voy a mencionar. Porque también tú y yo somos gente. Tú y yo somos personas. Pero las personas hoy día viven en corrupción moral de forma general. Piensa en esto. Y voy a invitarte a que lo puedas meditar conmigo. Hoy día la normalización del pecado en medios y plataformas sociales es la orden del día. El pecado se presenta de una forma normal, de una forma general. La celebración del mal y el desprecio a lo puro, a lo recto, a lo que tiene valor, es parte hoy día de la humanidad. La violencia, la injusticia, la corrupción, el egoísmo desenfrenado es parte de lo que estoy hablando. Observemos las personas.
Hay una corrupción generalizada. En nuestros días existe el rechazo al mensaje de Dios. La gente no le importa lo que proviene de Dios. La gente no le interesa lo que proviene de Dios. Lamentablemente, los teatros están llenos y los templos están vacíos. ¿Por qué? Porque en el teatro posiblemente se está presentando una mentira como si fuera verdad. Y muchos piensan que en las iglesias se presenta una verdad como si fuera mentira. En esta noche, a través de la palabra del Señor, yo levanto una vez más la palabra de Dios como palabra absoluta y veraz por el resto de la eternidad. Si usted lo quiere creer, esa es su decisión. Una decisión individual, una decisión personal. Vivimos en tiempo de rechazo a la palabra de Dios. Noé predicó durante años la justicia, el arrepentimiento conforme a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Pero nadie lo escuchó. Y alguien de ustedes va a decir, sí, pastor, sí, lo oyeron, pero no lo escucharon. Hay una gran diferencia en usted escuchar el sonido, el timbre de mi voz, y una gran diferencia en usted prestar atención a lo que estoy diciendo y proclamando en el nombre de Jesús y tomar una decisión para salvación de su vida. Hoy también muchos se burlan del evangelio, del juicio final y del llamado al arrepentimiento. Vivimos, estimada iglesia y amados amigos, en un tiempo de indiferencia espiritual. Eso no vale la pena. ¿Para qué creer eso? ¿Para qué perder tiempo en medio de esas realidades espirituales? La gente de Noé seguía comiendo, seguía bebiendo, seguía casándose, como si nada pasara. Hoy también muchos viven ocupados con el placer, el entretenimiento, la riqueza, ignorando las señales de los tiempos que apuntan a que el Señor está a las puertas. Alabado sea su nombre. Así son los días que estamos viviendo. Así son las personas de nuestros días. Voy a abrir una pequeña ventana y voy a hablarles del síndrome de la inmediatez. Diga conmigo, inmediatez. Dígalo una vez más, inmediatez. Dígalo ahora, inmediatamente, inmediatez. Estamos viviendo en tiempos de que todo es ahora. Lo necesito hoy. ¿Por qué no me atienden ahora? ¿Por qué no me responden ahora? ¿Por qué si el otro lo pudo adquirir hoy, por qué yo no también? Estamos viviendo en tiempos donde todo es rápido e inmediato. La dopamina produce felicidad ante la anticipación de la recompensa. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con la producción de su felicidad y la mía. Dios nos diseñó de una forma magistral. Alguien que alabe al Creador de los siglos, amén. Hay una cantidad de cosas adentro de su cerebro y el mío, de nuestros diferentes sistemas, nuestros nervios, capacidades, que lamentablemente el pecado ha venido lastimando, y que cuando el Señor regrese a esta tierra serán renovados en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente seremos completamente felices. ¿Quién dice amén a eso?
Pero la dopamina, que produce felicidad y anticipación, yo les voy a invitar solamente a pensar en los días cuando escribíamos cartas. Yo sé que eso hace tiempo que no lo hacemos. Ustedes, los que están en la transmisión, no escucharon el que dijeron acá. Le voy a abrir una ventana para que usted se acuerde de esos días. Cuando usted se tomaba el tiempo, escribía una carta a puño y letra, y no tan solo eso, la sellaba, colocaba un sello, la forma correcta, la dirección del emisario, el que iba a recibir la carta, y usted iba a un correo, sea el establecimiento o una caja de correo o un buzón, y colocaba ese papel allí. La dopamina ya iba funcionando. Yo recuerdo, nosotros nacimos en la capital, mi padre, original de el centro del país, por cierto, el pueblo de mi padre se llama Orocovis, conocido en Puerto Rico como el corazón de la isla. Justamente está en el medio de la isla. Preciosas montañas, un paraje hermoso desde allá arriba. Claro, crecimos en la ciudad y de vez en cuando papá escribía una carta a sus padres. Yo soy el hijo mayor y recuerdo acompañar a mi papá hasta el buzón, como este que les estoy enseñando en la gráfica. Se levantaba una gaveta o un compartimiento y se lanzaba el sobre. El cartero debía luego recogerlo y darle dirección a la carta. Yo recuerdo que mi papá mantenía, yo no llegaba en muchas ocasiones, hubo un día que llegué a la altura y fui yo el que le tiraba la carta, pero él dejaba la puerta abierta y me decía, dile que es para papá José y mamá Fina. Fíjense, yo soy José Antonio, mi abuelo se llamaba José Antonio, mi abuela Josefina, se dan cuenta, el nombre estaba en especial, alguien dice amén a eso. Así que decía, dile a papá José, dile a mamá Fina que la carta va por ahí. Yo en mi inocencia y mi papá en su juego me hacía decir, papá, allá va la carta, y se oía el eco del buzón. Y yo venía tranquilo, feliz. La dopamina iba a empezar a correr. Mi padre estaba feliz, le había escrito a sus padres, hasta el momento que recibíamos una carta de vuelta. Esos días ya pasaron. Aquí no hay tiempo para escribir una carta. Déjeme decirle algo, en aquellos días también las familias se sentaban en un restaurante y tenían tiempo para que el mesero les saludara, les enseñara la carta, decidían un menú, comían, hablaban, hasta que alguien dijo, no, hay que inventar la comida rápida. E inventaron la comida rápida. No tan solo eso, al restaurante de la comida rápida le hicieron un hueco, un roto, una ventana en uno de los costados, porque la gente vive tan y tan aprisa que ya ni se bajan del carro. Así que eso se llama el servicarro. Y la gente se para ahí y por la ventana le tiran la comida. Ya la gente ni tenía que pedir lo que quería comer. En el menú aparecía un 1, un 2, un 3 y un 4. Y usted se para en la ventana, dice dame 2 del 4. Miren qué comunicación. Y la gente recibía la comida. Y así sucesivamente, la gente ya ni tiene tiempo para salir de su casa. Tiene un app en su computador o en su celular y pide la comida, y allá viene otro en una motocicleta arriesgando su vida en el tráfico hasta entregar la comida. Así es que vivimos. Y encima de eso no hay tiempo para Dios. Encima de eso no hay tiempo para las cosas importantes. Claro que ya no escribimos cartas, pero nos aturden los números que están en espera de tanta comunicación inmediata que tenemos los seres humanos, las personas hoy día. La inmediatez nos está llevando a ser más impulsivos.
Así que en los días de Noé no había nada de estas cosas, pero en nuestros días sí lo hay. Y yo no sé si usted está comulgando y alineando su pensamiento con el que estoy compartiendo en esta hora. Porque la incertidumbre está modificando nuestra conducta. Los seres humanos están viviendo controlados. Esto está controlando nuestros estados de ánimo. Porque todo lo queremos right now, ahora. Hay gente que ha abandonado la fe, porque se cansaron de esperar. Han abandonado el creer en la bendita esperanza porque no van a esperar más. Esos son nuestros días. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente, dice la Biblia, ¿qué cosa? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró al arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así, diga conmigo así una vez más, así será la venida del Hijo del Hombre. A pesar de la advertencia hecha por Noé y atestiguada por la construcción del arca, los hombres siguieron con su rutina habitual de trabajo y placer, totalmente despreocupados de los acontecimientos que pronto ocurrirían. Téngale cuidado a esta realidad, a la rutina habitual. Porque la rutina habitual nos está separando de detenernos un día y tener que decir, hoy me entrego a Cristo y a partir de este día esperaré, ahora no a que llueva, ahora no que un barco flote, esperaré cada día de mi vida hasta que el cielo se abra y miles de ángeles aparezcan y en el centro el bendito Hijo de Dios. Tenemos que tener cuidado porque no tan solo estamos viviendo de forma habitual, rutinas habituales, sino estamos viviendo despreocupados de lo que viene, desinteresados de lo que ya el Dios de los cielos ha advertido. Estamos viviendo en días desenfrenados, en la desesperación del despreocupado. Vamos barranco abajo, pero no nos damos cuenta. Yo estoy hablando de personas. Acompáñenme a Génesis capítulo 6, el verso número 5. Génesis, por favor, capítulo 6, verso número 5. Y voy a leer desde el verso número 5 hasta el verso número 13. La palabra de Dios claramente dice aquí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué cosa? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ayúdame iglesia, ¿a qué? Al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en el corazón o en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dígalo conmigo por favor, pero Noé, ¿qué cosa? Pero Noé, dígalo fuerte, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo estoy describiendo cómo somos las personas hoy día, pero no puedo dejar de describir cómo fue Dios en aquel día y cómo sigue siendo Dios en nuestros días. Y en aquel día Dios le dio
misericordia a aquel hombre llamado Noé y a su familia. Y esa misma misericordia, ¿alguien está escuchando al pastor, sí o no? Esa misma misericordia está disponible esta noche en la Ciudad de México. Alguien puede salir de aquí diciendo: hallé gracia delante de los ojos de Dios. Estas son generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Verso 9. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la, ¿cómo dice aquí? Con la tierra. Y se corrompió, estoy adelantando, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Yo les di una asignación a ustedes ayer. Vamos a hacerla hoy todos juntos. Olvidémonos ahora del resto de la tierra y pensemos en nuestra realidad. Una nueva ola de violencia armada sacude a varios estados de México. Además de Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez, Baja California se ha visto golpeada por atentados de grupos criminales. Así es, Félix. La quema de vehículos y las balaceras se han multiplicado, lo que ha obligado al cierre de negocios y la suspensión de servicios como el de los taxis. Desde Tijuana, Jorge Fregoso nos tiene más de esta caótica situación. Durante las últimas horas, los 5 municipios de Baja California fueron blanco de atentados de supuestos grupos de la delincuencia organizada. En cuestión de minutos, se empezaron a registrar reportes de personas que a punta de pistola bajaban a los tripulantes para prenderles fuego a las unidades. Llegaron y dijeron: no, es asalto, no vamos a lastimar a nadie, simplemente vamos a quemar la unidad. Y no pidieron otra cosa. Durante la semana, delincuentes prendieron fuego a unidades de transporte de personas, de mercancías y vehículos particulares, además de tiendas de autoservicio en Jalisco, Guanajuato y Ciudad Juárez. En calles y bulevares principales de 5 municipios de Baja California se presentaron al menos 24 casos. Se incendiaron taxis dentro de los terrenos del Hipódromo Caliente, donde se jugaba un partido de la Liga Mexicana de Fútbol. Autos estacionados eran quemados, mientras que cerca de la garita de San Isidro, un auto más era incendiado. Es el cártel de Jalisco, según el fiscal. La información oficial la tienen ellos y yo simplemente llamo a la población para decirles que en Tijuana estamos preparados. Los servicios de taxis fueron suspendidos, al igual que las plataformas electrónicas de transporte. Tiendas y mercados cerraron sus puertas, además de bares y restaurantes. No escatimaremos de ninguna manera en recursos y esfuerzos para mantener la paz en nuestro estado. Universidades cancelaron clases y por la falta de transporte público se habilitaron espacios como refugios. Durante la madrugada, unidades de transporte escoltadas por elementos de la Guardia Nacional habilitaron algunas rutas. Pues es un asunto a nivel nacional, lo hemos visto que en otros estados ha sucedido otras situaciones peores que aquí en el estado, pero no por eso aquí no vamos a tomar acciones. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos para que eviten visitar Baja California. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en Baja California se han reunido para coordinar esfuerzos y lograr contener esta ola de violencia. Se habla además de que por lo menos son 15 los detenidos presuntamente ligados al cártel Jalisco Nueva Generación que están relacionados con estos hechos. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión. Estamos habituados a esto. Ese es nuestro hermoso país, nuestra gente, nuestro patio. ¿Saben?
en toda esquina del hemisferio se está viviendo de esta forma. Yo he traído estos visuales con mucho respeto para señalar una sola cosa. Esto es lo que vemos todos los días. Al punto que emocionalmente en nuestros días vivimos preocupados. No sé si me están escuchando. Vivimos preocupados y despreocupados a la misma vez. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. A estos evita. Les dije que hablaríamos de personas. Esto es más intenso de lo que pensamos y de lo que podemos hablar en este espacio. El libro del Hogar Cristiano, la página 475, dice: el deseo de la excitación y agradable entretenimiento es una tentación y una trampa para el pueblo de Dios, y especialmente para los jóvenes. Satanás está preparando constantemente seducciones que distraigan las mentes de la obra solemne de la preparación para las escenas que están a punto de sobrevenir. Por medio de los agentes humanos, mantiene una excitación continua para inducir a los incautos a participar en los placeres mundanales. Hay espectáculos, conferencias y una variedad infinita de entretenimientos incalculados para inducirlos a amar al mundo. Y esta unión con el mundo, ¿qué cosa hace? Debilita la fe. No solamente estamos viviendo en tiempo de inmediatez, sino estamos viviendo en tiempos de excitación. Y así el enemigo sigue lamentablemente confundiendo y atropellando nuestras mentes. Vivimos eufóricos. Y usted sabrá por qué. Unos viven eufóricos por la política, otros por el deporte, otros por las finanzas, otros por sus planes propios, eufóricos. Y no nos damos cuenta que similar a los días de Noé, la gente estaba despreocupada. La gente no le interesaba. Les hablé hace unos días de dos grupos. Hoy estoy identificando, o la palabra está identificando claramente uno de esos dos grupos. Los arrepentidos, claro que verán a Dios venir en gloria. Y los burladores también lo verán. Pero solamente un grupo vivirá con Cristo para siempre. En otras palabras, si no estamos en el grupo de los redimidos, estaremos en el grupo de los burladores.
No, pero yo no me burlo. Pero posiblemente la indiferencia espiritual no la estás entendiendo como burla. No, pero yo no me burlo, no, de Dios. Pero tal vez las cosas de Dios no las estás tomando en serio. Estoy hablando a alguien que hoy necesita escuchar la buena noticia de que puede hallar gracia delante de los ojos de Dios. Todavía no ha sonado la trompeta. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 20 al 22. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué? Fueron salvadas ¿por qué? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando, dice Pedro, las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Alguien que alabe el nombre del Señor esta noche. Hoy hay oportunidad. No es el arca. Porque no va a llover. Ya no va a llover más. Como llovió aquel día. Yo no estoy hablando del aguacero necesario para que las plantas y tu oxígeno y el mío purifiquen nuestros días. Pero como llovió aquella vez, no va a volver a llover. El mundo no cerrará con otro diluvio. Ahora viene fuego. Ahora un gran terremoto hará que sacuda la tierra. Un coro angelical cantará desde los cielos. Yo no estoy aquí invitándolos a entrar a un barco. No me toca. Eso le tocó a Noé. Y les aseguro algo. Noé y yo vamos a hablar un buen rato en la eternidad. Ese me tiene que contar a mí muchas cosas. Marcos capítulo 16. Dice la Biblia y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Hoy yo no quiero verte en el grupo de los burladores. ¿Saben? No prestar atención al llamado es una burla a Dios. El que te tiene respirando. Es una ingratitud a aquel que se levantó en el Gólgota siendo un inocente y derramó la misma cantidad de sangre por ti que por mí. Hoy no necesitas estar en el grupo de los indiferentes, porque pronto Jesús vendrá a la tierra. ¿Quién dice amén a eso? Y solo los que creyeron en Él, conforme a este libro, y fueron bautizados, esos serán salvos. Hoy se abren las puertas del tanque bautismal de esta iglesia. El ministro está ya dentro de las aguas. Y con completa honestidad, quiero hacerles saber que a eso el Señor nos trajo. A llamar
y a ver gente bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Leonardo anoche dijo, y vayan ya abriendo esa puerta si no las abro yo, díganme cuáles son las instrucciones, porque estoy esperando desde el sábado ver la preciosa pila bautismal de esta iglesia. Muchas gracias, estimados hermanos. Pero el hermano Leonardo dijo anoche, yo me entrego a Jesucristo. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Y lo abrazaba antes de salir de la casa anoche, de la casa del Señor. Y le dije, has llegado al Señor en el mejor momento de tu vida. Has tomado la decisión más importante de tus días. Te felicito. Mira dónde estás. Y hay mucho gozo en mi corazón y mucho gozo en el corazón del pastor Magaña. Hemos estado esperando este momento. Y era Leonardo el que iba a abrir esta linda oportunidad. ¿Saben para qué? Para que alguien más siga el testimonio de Leonardo. Hoy mismo Leonardo dará testimonio para que usted, si no ha sido bautizado, se bautice y sea salvo. Por lo tanto, levante esa mano, pastor Magaña. Conforme a tu fe, Leonardo, conforme a que te has rendido y porque esperas que Jesús, tu Salvador personal, su divino Espíritu te acompañen hasta el día de la final trompeta, no queda otra que el pastor Magaña y este servidor, como ministros del Evangelio, te bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Iglesia, levanta tu mano y alaba el nombre de Dios. Leonardo, usted no está solo. Mira a tu familia. Levanten la mano, amada familia. El pastor le abraza. Un gran momento. Dios te bendiga, Leo. Sé fiel. Y trae a otros, ¿ok? Trae a otros. Pero esto no puede quedar ahí. En casa, porque Martita y yo vivimos en México. ¿Quién dice amén a eso? En casa. Estábamos orando. Hemos orado con el pastor. Cuando todos ustedes regresan a sus casas, todavía queda gente orando para que alguien más entre a esa pila bautismal. Yo quiero agradecer a aquellos que hicieron esto posible. Ya mi corazón se estaba empezando a entristecer, pero mi fe no vaciló, porque he estado en campos de batalla como este muchas veces y nunca Dios me ha defraudado. Así que me toca, lo que he hecho siempre, llamar a alguien que todavía no se ha bautizado a pasar al frente, a acercarse. El pastor está aquí, el agua está lista, la iglesia está ansiosa. ¿Qué queda? Falta tu decisión. Tú decides. Hay dos grupos. No tomar una decisión es una burla. Eso no es para mí. Yo decido cuando quiera.
como si tuviéramos el control, Pastor Magaña, de nuestros días. El día de ayer pasó, el día de mañana no sabremos si vendrá. Lo que sí yo sé es que hoy fue la noche de salvación de Leonardo. Amén. Ese no se preocupa más. Él va a madurar su fe, a militar en confianza, a depender de la palabra del Señor, a caminar entre el rebaño, a comer verdes pastos. Ese es lo que le toca, al igual que todos los bautizados, es seguir confiando en las promesas del Señor. Pero si usted no se ha bautizado, usted no ha arrancado todavía. Y hay que rendirse para empezar la jornada detrás de Jesús. ¿Dónde estás? Ven al frente. Aquí hay suficiente espacio. Yo quiero tener una oración especial contigo. Y para que veas al pastor tan cerquita, el agua tan cerquita, y digas, falta poco. Falta poco. ¿Dónde estás? Dios te bendiga. La iglesia alaba el nombre del Señor. Dios te bendiga. Ven, ven. Te voy a pedir algo. Ven por acá. Pastor, tómele la mano. Y ahora, pastor, moje el agua con sus manos. Moje sus manos. Ponga agua en estas manos. Mira qué cerquita estás. Mira qué cerquita estás. Alguien más. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Venga, señora, venga. Pastor, prepare la mano. Prepare la mano. Ese no es el bautismo, es que quiero que sepan cuán cerca están. Venga, señora. Pastor, toque esta hija de Dios. Mire qué cerquita está. Mira qué cerquita está. Ella le dice, gracias, pastor. Esa es la buena noticia. Que estén cerquitas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Hoy es noche de salvación. ¿Y por qué el pastor le pidió al pastor que le mojara la mano? Ya te expliqué. Para que vean lo cerquita que están. No están lejos. Y el pastor sigue disponible. La iglesia sigue disponible. Y yo voy a seguir llamando. ¿Alguien más? Levántate. ¿Qué impide que seas bautizado? Sal de ese grupo de los que no le interesan y entra al grupo de los que le interesan. Sal de aquel grupo de los desinteresados, de los distraídos. Haz un alto en tu vida y di, yo tengo que entregar mi vida a Jesús. La felicito. El pastor le mojó la mano. Miren qué cerquita están. Mira, la hermana dice que sí. Cerquita. No era lo mismo desde allá. Usted caminó desde allá. Mire qué cerquita está. ¿Dónde estás? Yo sabía, alguien alaba el nombre de Jesús. Yo sabía, pastor, prepare sus manos una vez más. Prepare sus manos, ven, una joven que pertenece a Jesús, Dios te bendiga. El pastor, mira, tócala, pastor, tócala. El pastor la bendice en el nombre del Señor. Jesús aquel día entró en el Jordán. Él no tenía que hacerlo. El que estaba en las aguas, Juan el que bautizaba, dijo no, para. Tú bautízame a mí. Y Jesús con mirada tierna le dijo a Juan el Bautista, no, es necesario que yo baje a las aguas bautismales por inmersión para que en Ciudad de México, en el año 2025,
cada uno de ustedes diga, si Jesús me dio el ejemplo, yo también lo voy a hacer. Y Él no tenía que hacerlo, pero nos dio el ejemplo. Y eso nos derrumba cualquier excusa. Si Jesús se bautizó, oye, sal ya de eso. Dice así: hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar, haz mi ilusión, hoy. Cristo vuelve, Cristo salva, es tu Salvador. Hoy es el día de tu salvación, a que te limpie. Ponte de pie, iglesia, voy a orar. Pastor, sigue en tu lugar. Mantengan el nivel del agua, porque todavía hay gente que salvar en este lugar. La felicitamos. El tanque está listo, el pastor está dispuesto. Esta noche alinearemos los detalles, esta misma noche. Y por la gracia de Dios seremos parte de esa ceremonia bautismal. La iglesia está feliz, miren. 3 preciosas hijas de Jesús han dicho, yo soy de Jesús, sáquenme de ese grupo, yo soy de Jesús y quiero vivir con Él para siempre. Vamos a orar y de esta forma quedaremos despedidos de este lugar de mucha bendición. Y yo sé que al salir y al movernos hacia el atrio de la casa del Señor, volveremos a escuchar el himno Veré a Jesús e iremos con una canción en el corazón. Oremos. Cariñoso Padre, tu gloria ha sido manifestada una vez más en tu casa. Tu siervo hoy levantó la mano en el lugar donde lo has posteado para salvación de muchos. Sigue bendiciendo el ministerio del pastor Magaña y sus colaboradores. Pero si hay algo que celebramos, Señor, es que 3 vidas han dicho que sí a Jesucristo. Serán bautizadas y celebraremos junto a ellas la gran decisión de vivir contigo para siempre. Sigue inquietando, sigue moviéndote, sigue trayendo gente, tanto aquí en este recinto como a través de la vía cibernética, y que alguien a la distancia busque un ministro adventista o llegue a este lugar y también sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confirma, Señor, que vienes a buscarnos pronto y que viviremos contigo para siempre jamás. Acompáñanos con tu bendición donde quiera vayamos, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Dile al que está a tu lado, hoy hubo victoria en la casa del Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga grandemente, Dios te bendiga a ti también, contento, Dios me la bendiga. Qué felicidad.